Muy buenos días a todos y todas. Agradecer aquí la colaboración que hemos tenido de la Universidad de Magallanes para levantar los planes de formación ciudadana en los distintos establecimientos que creo que ya han abarcado todo lo que es la región de Magallanes. Actualmente también se está trabajando con la educación parvularia, que es lo que nos estaría faltando, ¿cierto? Y de eso completamos todo el ciclo educativo. En esta oportunidad me ha correspondido representar al CEREMI, quien hace llegar sus disculpas por la agenda que lleva en este momento. Me acompaña el jefe de Educación de la Secretaría Ministerial de Educación, don Alirio Quesada. Agradecer la participación de las personas que están acá y bueno, esperar que todo resulte agradablemente para todos nosotros. Gracias. También invitamos a que nos entregue su saludo el director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el señor Cristian Figueroa Fuentealba, por favor. Buenos días a todos y a todas. Bueno, destacar esta alianza estratégica que tenemos con la Universidad de Magallanes. El instituto lleva casi 2 años y hemos podido concretar varias acciones importantes en la región, fundamentalmente porque seguimos pensando como instituto que la labor fundamental nuestra, más allá de la importancia de llevar temas de connotación judicial probablemente, que cada cierto tiempo lo vemos en los medios de comunicación, la sustancia está precisamente en educar y en trabajar en la formación. No solamente trabajar en la formación con los cuerpos docentes, que es sumamente relevante, sino que además llegar a los jóvenes, que son las nuevas generaciones que en definitiva van a recoger este legado que hoy día le podemos dejar respecto a lo que significa vivir una cultura respetuosa de los derechos humanos y construir una sociedad mucho más democrática. Así es que el anhelo nuestro es seguir trabajando con la Universidad de Magallanes, es la casa de estudio más importante de la Patagonia. Qué bueno que tengan esa placa afuera porque de alguna manera también a todas las personas que entramos a este recinto nos recuerdan la importancia que debe tener el Estado con la educación y que esta casa de estudio es una universidad que pertenece a este Consejo de Rectores y tiene una misión especial. Las universidades estatales tienen que tener una misión especial y una fuente de inspiración también probablemente quizá distinta si se quiere. Por lo tanto, el compromiso debe ser mayor. Y nosotros como instituto estamos muy complacidos de desarrollar esta labor, este trabajo con esta casa de estudio y con esta unidad y por lo tanto esperamos que esto en el tiempo se sostenga y que podamos obtener más logros y realizar muchas más acciones importantes como las que ya se han hecho. Así que felicitar a la unidad, a Jimena, a Claudia, a todo su equipo y manifestar nuestro interés y nuestra disponibilidad para los nuevos desafíos que tenemos adelante, que ya lo iremos conversando en el día. Muchas gracias. Invitamos también a que nos dé su saludo el doctor José Maripani, por favor. Bueno, muy buenos días también a todas y todos. La verdad es que es un privilegio poder representar al señor rector, les entrego el saludo de él a todos ustedes. Cuando uno piensa un poco en esta temática de la educación, a mí me marcó mucho en los estudios que me envió a la universidad cuando estuve en Estados Unidos. Estuve 5 años allá y en algún momento tomé unos cursos de economía de la educación y un profesor nos decía que en los colegios públicos norteamericanos se forman los ciudadanos. Dice, ahí definimos nosotros cómo va a ser nuestro ciudadano. Uno podrá gustarle o no los gringos, ¿no? Pero ellos dicen en la educación pública formamos los ciudadanos. Si uno piensa por qué el sistema alemán tiene colegios públicos, seguramente allí se forman los alemanes, en el colegio público, en la educación pública. Lo mismo ocurrirá en Francia. Y cuando uno piensa en Inglaterra, una ciudad tal vez llena de príncipes y reyes, donde también la educación es pública.
En este contexto, entonces, tal vez siempre uno se preocupa por el producto, ¿cierto? Uno dice, mire, lo que me interesa es que mi alumno aprenda matemáticas, aprenda lenguaje, hoy día lo medimos, ¿no? Mediante unas pruebas que llamamos SIMSE. Pero la pregunta que uno se hace, ¿qué es más importante? ¿Es el producto o es el proceso de formación? ¿Qué es importante? ¿Qué es lo importante? Y claramente el producto es importante. ¿Cómo no vamos a querer que nuestros alumnos aprendan lenguaje, aprendan matemáticas, que son las pruebas que medimos hoy día en inglés, ¿no? Y otras que se están incorporando a estos sistemas de evaluación? Pero a uno siempre le queda la duda, ¿no? Como país debiéramos avanzar en mejorar nuestros procesos de formación. ¿Qué vamos a generar de este proceso educativo? ¿Van a salir ciudadanos chilenos o van a salir personas con mucho conocimiento? Entonces a mí me parece que cuando uno piensa en un modelo de este tipo, queremos que de nuestro proceso educacional salgan personas respetuosas de sus semejantes, respetuosos de nuestra raza humana, ¿no? Y que nosotros hoy día estamos felizmente valorando que por el hecho de ser humanos tenemos derechos que son inherentes, que todo el mundo tiene que respetar y que son parte de nuestra naturaleza. Hemos avanzado en ese contexto y yo por eso quiero felicitar entonces a la unidad que se ha preocupado de esta temática aquí en la región. Ellos hacen un esfuerzo por acercar entonces a nuestros niños a que en el proceso de formación realmente se conviertan en mejores seres humanos. Así que muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes y a los colegios que también reciben a nuestros, bueno, y obviamente al Ministerio que está interviniendo y al Instituto Nacional de Derechos Humanos que hacen el esfuerzo entonces porque esto sea parte de nuestra formación que hoy día le llamamos ciudadanos y ojalá podamos tener cada día mejores seres humanos y mejores chilenos. Muchas gracias. Y también invitamos a que nos dé unas palabras de bienvenida a la directora de la Unidad de Derechos Humanos, la doctora Jimena Soto Castro. Por favor. Buenos días a todas y todos. Bueno, habemos pocas personas aquí hoy día, pero los que estamos acá sabemos que detrás de quienes estamos hoy día acá hay un largo y gran trabajo que hemos iniciado en el 2016. Desde 2016 que la Unidad de Derechos Humanos y Ciudadanía está trabajando el tema de la educación en derechos humanos. Tema que, como decía quienes me antecedían, ¿cierto? Tanto desde el NDH, Cristian Figueroa, como nuestro vicerrector, así como Cecilia, con quien tenemos, digamos, nos conocemos hace ya larga data. El compromiso de la universidad pública, creemos nosotros que es el sentido que tiene el trabajo que nosotros realizamos. Una de las ventajas o de las garantías del orgullo que tenemos nosotros del trabajo que hemos realizado tiene que ver con la permanente intención de trabajar triestamentalmente con toda la comunidad educativa. Y nosotros desde el día 1 hicimos el esfuerzo y logramos trabajar con estudiantes, con madres, con padres, con apoderados, con profesoras y con profesores. Y eso claramente para nosotros ha marcado una diferencia, así nos lo ha manifestado el Ministerio en diferentes oportunidades, porque a nosotros nos ha parecido que esa es nuestra apuesta. Yo no me voy a alargar más porque las imágenes dicen mucho y nosotros preparamos un pequeño video de un par de minutos que intenta recopilar un poco lo que ha sido nuestra historia desde el 2016, en donde nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con 60 establecimientos educacionales de carácter público, básica y media, ¿cierto?, por el convenio, pero además nosotros hemos trabajado con otros establecimientos privados también que así lo han solicitado, porque como lo hemos dicho en innumerables veces, al ser nosotros universidad pública tenemos un interés que va mucho más allá de lo que se nos pueda contratar. Y estamos, así como hoy día estamos cerrando un convenio de 2 años, estamos también iniciando el proceso de trabajar. Está con nosotros acá, yo le preguntaba a Ivette, ella es coordinadora de educación parvularia, entiendo de Integra,
Y, digamos, nosotros iniciamos ahora nuestro trabajo 2018-2019, está orientado fundamentalmente hacia la educación preescolar. Entonces, gracias Ivette por estar acá con nosotros y esperamos tener un muy buen trabajo. Y ahora entonces lo vamos a dejar con un pequeño video de 2 o 3 minutos que resume un poco la experiencia que nosotros hemos tenido trabajando en formación ciudadana. A un año de la entrada en vigencia de la ley que instala la formación ciudadana en las escuelas de todo el país, el equipo de la Unidad de Derechos Humanos de la Universidad de Magallanes compartió junto a autoridades de educación y estudiantes del Liceo Juan Bautista Contardi la experiencia de contribuir a incrementar el conocimiento cívico en más de 20 establecimientos educativos de la región. Durante este 2017 y debido a su amplia convocatoria, el programa de formación ciudadana que imparte la UMAC llegará a otros 35 colegios de la región, incluyendo establecimientos de Porvenir y Puerto Natales, hecho que le ha merecido el reconocimiento del Ministerio de Educación. Nosotros hemos hecho talleres con estudiantes, con profesores y con padres y apoderados. Y los que mejor nos han recibido, los que más han participado, los que más han preguntado han sido los estudiantes. Y eso a nosotros nos deja felices porque ese es nuestro principal público. Es el público con el cual nosotros podemos producir el cambio. Compartiendo experiencias de los diferentes establecimientos educacionales de Magallanes, se realizó la Jornada Regional de Profesores Encargados de Formación Ciudadana organizada por la Seremi de Educación, ocasión donde el equipo de profesionales de la Unidad de Derechos Humanos de la Universidad de Magallanes expuso sobre el trabajo desarrollado en diferentes escuelas, apoyando las actividades de sensibilización e instalación de la nueva ley en las comunidades escolares. Algunos ya llevan un camino recorrido y otros comienzan a sumarse al programa de formación ciudadana que imparte la Unidad de Derechos Humanos de la Universidad de Magallanes como parte de las acciones contempladas en la Ley 20.911 que busca formar estudiantes comprometidos con su comunidad. El desafío de implementar la formación ciudadana es otro cuando se trata de estudiantes en edad preescolar. Hasta Tierra del Fuego se trasladaron los profesionales de la Unidad de Derechos Humanos y Ciudadanía de la Universidad de Magallanes para impartir talleres de formación ciudadana a estudiantes de Porvenir, en el contexto de un convenio de colaboración entre esta Casa de Estudios y el Ministerio de Educación. En las charlas también participaron profesionales de Prodemu y de la Oficina Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos y estudiantes en práctica de las carreras de Trabajo Social y Psicología. Hasta la capital de la provincia de Última Esperanza llegó el equipo de la Unidad de Derechos Humanos de la Universidad de Magallanes para lanzar de manera oficial el plan de formación ciudadana entre la comunidad educativa local. Mesas de trabajo integradas por estudiantes, directivos y docentes alentaron el debate y el intercambio de posiciones sobre temas presentes en la agenda nacional. El propósito de las jornadas de capacitación a cargo de la Universidad de Magallanes es promover la construcción de ciudadanía, la participación y responsabilidad de la comunidad escolar en las diferentes instituciones educativas de la región. Medio centenar de educadoras de párvulos de toda la región participaron activamente del encuentro propuesto por la Unidad de Derechos Humanos de la Universidad de Magallanes con el propósito de delinear las primeras estrategias para llevar adelante el programa de formación ciudadana a la etapa preescolar, tal como se hace actualmente con los 60 establecimientos de educación media. La jornada se desarrolló en el Salón Gabriela Mistral de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes. La idea es poder proponer las herramientas necesarias para que las educadoras puedan promover la comprensión y análisis del concepto de ciudadanía entre los más pequeños. Ahí podíamos compartir de manera muy sintética el trabajo que se ha llevado a lo largo de los años entre la Unidad de Derechos Humanos, ¿no?, de la universidad con el Ministerio de Educación y su sede local, que es la Seremía. La temática en cuestión la abordaremos a través de 2 instancias participativas. La primera es que es una charla que a continuación presenciaremos y la segunda actividad se desarrollará hoy por la tarde. Es un conversatorio sobre educación en derechos humanos y formación ciudadana que está dirigido a docentes encargados de formación ciudadana y encargados de convivencia escolar de establecimientos educacionales de Punta Arenas.
Esa segunda parte se va a iniciar a las 2:30 de la tarde en la Sala Terra Australis, que queda en Rectoría, en el edificio de Rectoría. Y a continuación, para iniciar esta actividad, invitamos al señor Enrique Azúa Herrera, jefe de la Unidad de Educación y Promoción del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que nos brindará una charla sobre la educación en derechos humanos denominada Integración de la Educación en Derechos Humanos en el Sistema Escolar, Avances y Desafíos. Así que, por favor, invito al señor Enrique Azúa. Buenos días a todos y a todas. Es un placer, es un privilegio poder compartir algo del trabajo que ha venido haciendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos a través de la Unidad de Educación y Promoción y también en conjunto con las sedes regionales del Instituto hoy día en prácticamente todas las regiones del país. Voy a compartir con ustedes la respuesta que nos hemos venido dando a la pregunta que de alguna manera está expresada en el título de esta ponencia, que es sobre la integración de la educación en derechos humanos en el sistema escolar. Y ahí la pregunta ha sido, bueno, ¿qué tan integrada está la educación en derechos humanos en el sistema escolar? Básicamente es eso. Y nosotros hemos venido respondiendo esta pregunta hace varios años y lo que voy a hacer hoy día es compartir precisamente ese trabajo y sería fantástico si pudiéramos ir generando un diálogo también en relación con esa pregunta. Voy a ver si puedo manejar adecuadamente esto. No. Tampoco. Ahí. Voy a presentar estas 4 ideas. Primero, una revisión de algunos conceptos fundamentales, con la idea de que podamos estar de acuerdo de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos, de derecho a la educación, de educación en derechos humanos y también del sistema escolar. Luego, compartir con ustedes 3 trabajos. Uno referido a la integración de la educación en derechos humanos en los principales instrumentos declarativos normativos, que es lo que hemos venido revisando. A la integración de la educación en derechos humanos en las bases curriculares. Hablar algo sobre los estándares de educación en derechos humanos y los principales resultados del diagnóstico. Y la integración de la educación en derechos humanos en la formación inicial docente, la integración en las mallas curriculares de la formación inicial docente y la formación de los formadores. Algunas ideas básicas. La idea de los derechos humanos es una idea bastante simple, ¿no? Refiere a reconocer que todos los seres humanos somos diferentes, pero que sin embargo tenemos una misma dignidad y que en función de esa misma dignidad tenemos los mismos derechos. Eso es, en términos muy simples, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de derechos humanos. Sin embargo, hay una definición que allí nos invita a adentrarnos en algunas concepciones que son un poco más complejas. Y esa definición dice ahí las expresiones de derechos humanos y derechos fundamentales, se habla de ambos indistintamente, se refieren a las facultades que tienen las personas, por una parte, para vivir libres de la intervención arbitraria del Estado y por otra, para solicitar al Estado que realice determinadas acciones destinadas a permitirle desenvolverse en sus vidas. Esto es una definición que utilizó el Instituto Nacional de Derechos Humanos en el año 2010 en su primer informe anual sobre derechos humanos. Y en términos simples lo que nos está diciendo ahí es que los derechos humanos son unas facultades que tenemos todas las personas, todas, absolutamente todas, unas especies de poder, y que ese poder o esa facultad tiene 2 direcciones o 2 sentidos. Uno, que es el poder que tenemos las personas para poner límite al poder del Estado, y por otra para exigirle al Estado que haga cosas en favor nuestra, en favor del respeto de nuestros derechos. En función de eso, entonces, lo que estamos diciendo es que los derechos humanos nos permiten decirle al Estado, señor Estado, no ocupe su poder en contra mía, señor Estado, ocupe su poder en favor de la protección
de mi dignidad. Básicamente, esa es la idea que está ahí. Por lo tanto, nos está planteando una definición de los derechos humanos como una relación entre las personas y el Estado, entre las personas y el poder político, en definitiva. Esta definición es importante porque a partir de ahí podemos preguntarnos qué consecuencias tiene esto en una educación en derechos humanos y en una noción de ciudadanía. Entonces, parece que hay una primera idea que tiene que ver con comprender quién es ese Estado al cual debemos exigirle cosas, al cual debemos ponerle límites, y es una noción de ciudadanía que también nos dice, bueno, reconoce una cierta igualdad entre los seres humanos, veamos qué tan iguales nos reconocemos nosotros en ese sentido. Ahí están las dos ideas, no ocupe su poder en contra mía, ocupe su poder en favor mío, ¿no? Pero esta es una definición que es bastante jurídica y nosotros en nuestra unidad nos hemos ido acercando a una comprensión de los derechos humanos que es un poco más compleja y que los invito a compartirla. Si nosotros tuviéramos que responder hoy día qué son los derechos humanos, tendríamos que decir necesariamente que son un conjunto de normas y que esas normas están establecidas en los tratados, en los pactos, en las convenciones, en los convenios, en la Constitución y en las leyes. Hoy día los derechos humanos están ahí. Son normas específicas y son normas que definen con claridad qué es lo que le podemos exigir al Estado y qué facultades tenemos para ponerle límite al Estado. Pero los derechos humanos no son solo eso. Los derechos humanos son también una dimensión ética, son un conjunto de principios y de valores que no solamente dicen relación con la relación que tenemos las personas con el Estado, sino que dicen relación con la relación que tenemos las personas entre sí. A ningún niño en un establecimiento educacional se le va a sancionar porque no se junta con otros niños o porque aísla a otro. Pero si no hacemos nada por la integración, por el respeto, evidentemente estamos fomentando una cultura que está alejada de los derechos humanos y por lo tanto tiene que ver con eso. A ninguna autoridad en una universidad se le sanciona porque la distribución del poder de los cargos está a favor de los hombres y no de las mujeres. Sin embargo, es lo que ha venido motivando la reacción social hoy día, y digo hoy día porque esto ha ocurrido entre mayo y junio o julio, una enorme movilización social donde se ha puesto en cuestión, digamos, no solamente el tema de los abusos en las universidades en contra de las estudiantes, sino que cómo, digamos, las mujeres, en definitiva, comparten y ejercen sus derechos en condiciones de igualdad con los hombres. Estoy diciendo que los derechos humanos también es una mirada sobre la sociedad y sobre las relaciones que nos permite desnaturalizar las discriminaciones que han estado presentes. Por lo tanto, es un marco de convivencia. Los derechos humanos no son solamente las normas, es también un marco de convivencia que nos permite desnaturalizar las relaciones de poder que han existido en la sociedad. Y también, claramente, los derechos humanos tienen una dimensión política, porque los derechos humanos plantean un ideal, que es este ideal básico y sencillo de reconocernos todos diferentes, pero iguales en dignidad y derechos, relacionarnos fraternalmente, ese es el ideal. Pero al mismo momento de plantear este ideal, estamos planteando que no son una realidad y que hay una brecha entre el ideal que se aspira y la realidad que se constata. En ese sentido, entonces, los derechos humanos constituyen una propuesta de transformación de esa realidad para alcanzar ese ideal, para disminuir la brecha entre la realidad que se constata y el ideal al que se aspira. Y por eso constituyen una dimensión política, porque plantean una transformación de las relaciones humanas, de las relaciones de poder, de las instituciones y de la forma en que constituimos sociedad. En definitiva, es también una concepción de la ciudadanía. Por lo tanto, los derechos humanos son todas estas cosas. Y al mismo tiempo, los derechos humanos son las obligaciones mínimas que los estados se han comprometido con los ciudadanos para que todo esto sea posible. Y uno de esos derechos es el derecho a la educación. De este conjunto de los derechos, entre los derechos humanos, uno de ellos es el derecho a la educación.
Y el derecho a la educación es un derecho complejo. Es complejo porque tiene varios elementos. En general, la mayoría de los derechos son complejos. No es el derecho a una cosa en particular, sino que es el derecho a un conjunto de elementos. Y cuando estamos hablando del derecho a la educación, estamos hablando de a lo menos 3 elementos. Un derecho prestacional, que tiene que ver con que hayan escuelas, que hayan establecimientos educacionales, que hayan profesores, que sea posible acceder a ello, que hayan programas, que hayan materiales, que haya tecnología que permita el desarrollo de la educación. Eso es lo que se llama el derecho prestacional. Es el elemento operativo del derecho, pero también tiene 2 elementos, que es la libertad de elección, decidir el tipo de educación que se desea, y en función de ello, la libertad de establecer proyectos educativos, que es proponer formas de organización educacional y contenido alternativo y complementarios del Estado. Por lo tanto, estamos hablando de un derecho que tiene una prestación y 2 libertades. No solamente tiene estos elementos, el derecho a la educación tiene este contenido operativo, que son las garantías de acceso a una educación formal, bajo el principio de gratuidad y bajo el principio de no discriminación, y tiene un contenido sustantivo, que refiere al propósito de la educación. ¿Para qué nos educamos? Y bajo el marco de los derechos humanos nos educamos para una cosa muy simple y sencilla, que es el pleno desarrollo de la persona. Esto significa que cada persona, desde la perspectiva de los derechos humanos, ejerce su derecho a la educación cuando alcanza el mayor desarrollo de sus potencialidades. No significa esto que el derecho a la educación implique la homogenización de las metas de educación, es decir, que todos lleguemos a Z, sino que si alguien empezó en A, que llegue a C, y si el que empezó en C, que llegue a D, pero es el máximo desarrollo de sus potencialidades, el máximo desarrollo, el pleno desarrollo de la personalidad humana. Ese es el derecho, el contenido sustantivo del derecho a la educación. Y tiene otra finalidad, que tiene que ver con el sentido de la educación. El pleno desarrollo de la personalidad humana no apunta a cualquier parte, sino que apunta a que ese pleno desarrollo de la personalidad humana se dirija a la construcción de una cultura respetuosa de derechos humanos. Esto tiene explicación en 2 hechos. Uno es que si yo simplemente planteo el pleno desarrollo de la personalidad humana, podría ser que para un psicópata el pleno desarrollo de la personalidad humana sea perfeccionar técnicas de tortura. Y eso no es posible dentro de la perspectiva del derecho a la educación. Esto es lo que se tiene en cuenta en la discusión del derecho a la educación cuando se piensa que el país de mayor desarrollo previo a la Segunda Guerra Mundial es Alemania. Y sin embargo es en Alemania donde se incuba el nazismo, que permite un genocidio que hasta el día de hoy se recuerda como uno de los más grandes de la historia. Por lo tanto, cuando estamos hablando del derecho a la educación, está hablando de un propósito y un sentido. Y en ese sentido, la educación en derechos humanos hace parte del derecho a la educación. Es decir, cuando estamos hablando de la educación en derechos humanos, estamos hablando de garantizar parte del derecho a la educación, que a la vez es un derecho en sí mismo. Cuando estábamos hablando del contenido operativo, estamos hablando de el derecho a una educación primaria gratuita, obligatoria y universal, a la educación secundaria generalizada y progresivamente gratuita, a la educación superior según capacidades y progresivamente gratuita, a la educación fundamental para todas las personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria, a velar por la libre elección de la educación sin intervención del Estado ni tercero. Es decir, mantener en todos los establecimientos públicos del mismo grado una enseñanza del mismo nivel y condiciones equivalentes en cuanto se refiere a la calidad de la enseñanza proporcionada. Esto es el contenido operativo, tiene que ver con el derecho prestacional, pero tiene este contenido sustantivo que tiene que ver con los fines. ¿Para qué educamos? Educamos para promover el pleno desarrollo de la personalidad humana, para fortalecer el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales,
para favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos, para combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial, para promover el mantenimiento de la paz, para eliminar todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, para promover la igualdad de género y de sexo, inculcar el respeto a los padres, a la propia identidad cultural, idioma y valores de los valores nacionales del país que vive, el país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la propia, inculcar el respeto del medio ambiente natural, eliminar prejuicios, estereotipos, etc. Estos son los contenidos sustantivos desde el marco de los derechos humanos. Y esto está contenido en todos los tratados internacionales que Chile ha suscrito. En los tratados generales, es decir, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en todos los tratados específicos sobre discriminación de los derechos de la mujer, de la niñez, en la Convención de los Derechos del Niño, migración, discapacidad, pero también en los instrumentos internacionales que provienen de la OIT, el Convenio 169, en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación en la esfera de la enseñanza de la UNESCO, en las observaciones generales que provienen del Comité DES, la 11 y la 13, en las recomendaciones y en un variado número de recomendaciones y observaciones generales de los diferentes comités en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y en la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores. Es decir, está ampliamente sancionado en todos los tratados internacionales que Chile ha suscrito. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando entonces de educación en derechos humanos? Estamos hablando de un conjunto de acciones que tienen por propósito, lo vamos a decir en simple, que las personas se reconozcan a sí mismos como sujetos de derecho, que reconozcan a otros como sujetos de derecho y que en función de eso puedan construir una cultura respetuosa a los derechos humanos. Si estamos hablando de una educación en derechos humanos, ese es el propósito y el sentido final de esa educación en derechos humanos. Ahora, es importante tener en cuenta que la educación en derechos humanos, que en el año 2012 tiene como producto de todo este proceso y esta evolución una declaración, reconoce 3 dimensiones o elementos de la educación sobre los derechos humanos. Las personas tienen que saber qué son los derechos, dónde están contenidos, cómo los puedo exigir, qué hacer concretamente si es que violan esos derechos, qué hacer si requiero proteger esos derechos. Y la educación por medio de los derechos humanos, que significa que tengan la vivencia de esos derechos, es decir, que sus propios derechos sean respetados en el proceso de la enseñanza, y todo ello que tenga como fin es que las personas finalmente puedan ejercer sus derechos. De eso estamos hablando cuando estamos hablando de una educación sobre, por medio y para los derechos humanos. Dicho eso, uno tendría que preguntarse, bueno, ¿qué tanto de esto está incluido en el sistema escolar? Que es la pregunta que nos hemos venido haciendo. Y cuando estamos hablando del sistema escolar estamos hablando de los distintos niveles, de las distintas provisiones, de los distintos estamentos, de las distintas modalidades y de las distintas dimensiones que conforman el sistema escolar, las normas, las prácticas, la infraestructura, las instituciones. Es decir, el sistema escolar es un mundo bastante complejo. Lo saben con claridad ustedes que trabajan en ese ámbito. Entonces, preguntarnos cómo está integrado es también preguntarnos dónde está integrada la educación en derechos humanos y de qué manera. Como no podemos responder a este conjunto de elementos porque resulta inagotable, nos hemos centrado en algunos elementos del sistema para ver cómo está ahí. Y lo primero que nos preguntamos es cómo está la educación en derechos humanos en los principales instrumentos declarativos normativos que regulan la educación. Es decir, qué tanto está en las normas, en lo que se ha obligado el propio sistema. Y una primera idea es que esto está integrado, vamos a mostrar distintos ejemplos, pero está muy integrado. Digamos así como en términos simples, muy integrada la educación en derechos humanos en los instrumentos declarativos normativos. Está integrado primero que nada en la Constitución, que establece con claridad que es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos. Esto abarca a todas las instituciones del Estado.
Todos los estados todas las instituciones del Estado en Chile, de acuerdo a la Constitución, tienen la obligación de respetar y promover los derechos humanos. Y cuando digo todas las instituciones del Estado, estoy diciendo todas las instituciones que directamente dependen del Estado, es decir, los tres poderes, pero también todas las instituciones que trabajan con recursos del Estado, porque trabajan con aquiescencia del Estado. Es decir, estoy hablando de todo el sistema educacional. Salvo, digamos, las instituciones privadas, pero las instituciones privadas también tienen la obligación de respetar los derechos humanos. Y esa obligación no solamente recae en las instituciones, sino que en los funcionarios. Los funcionarios del Estado tienen la obligación de promover también tales derechos de acuerdo a la Constitución. Está integrado también en la Ley General de Educación. Y en la Ley General de Educación lo que se sostiene es que los derechos humanos son base y marco del sistema. Es decir, todo el sistema se construye sobre los derechos humanos y ninguna cosa puede estar fuera del sistema de los derechos humanos porque es marco del sistema. Eso lo dice la Ley General de Educación. También que la educación en derechos humanos es una obligación del Estado que recae principalmente en el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene una especial obligación en tema de promoción de los derechos humanos. Que la educación en derechos humanos forma parte de los objetivos de aprendizaje en todos los niveles del sistema escolar. Que el derecho a la educación de los y las profesionales de la educación, resguardado en la Ley de Desarrollo Profesional Docente, se orienta a promover la educación inclusiva. Está en la Ley General de Educación, en la Ley del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, en la Ley de Formación Ciudadana, ahí están los artículos, en los Objetivos Generales de la Educación Escolar, en la Ley de Desarrollo Profesional Docente, en la Ley de Inclusión que reforma la Ley General de Educación. En todos esos instrumentos declarativos normativos está presente la obligación de educar en derechos humanos. Dicho eso, la pregunta es, bueno, ¿y cómo está eso? ¿Cómo se traduce eso en las bases curriculares? Y ahí contarle lo siguiente, ¿qué es lo que hicimos? Revisamos los instrumentos internacionales, es decir, esos que les mostré recientemente, que son todos los instrumentos donde está incluido el derecho a la educación y la educación en derechos humanos. Se identificaron los estándares y se agruparon en temas. Cuando digo que se identificaron los estándares, quiero decir que se identificaron las obligaciones específicas de educación referidas a contenidos que tiene el Estado en materia de derechos humanos. Con ello se construyó una matriz de seguimiento y esa matriz de seguimiento se aplicó a la revisión de los documentos institucionales, esto es las bases curriculares en este caso, y se observó de qué manera estaban presentes los objetivos y los contenidos en base a la distribución, la frecuencia y el tratamiento, si efectivamente tenían una orientación en tema de derechos humanos. Y con eso se identificaron las inclusiones y las brechas y se elaboró ese documento que está ahí, que es el diagnóstico sobre la integración de la educación en derechos humanos, esto en el año 2015. Esta es la matriz que se construyó. Es decir, hecha la pregunta, ¿qué es lo que debería saber un joven o una joven al egresar de cuarto medio, después de haber pasado por toda su educación escolar sobre derechos humanos, de acuerdo a lo que dicen los tratados internacionales que Chile ha suscrito libremente? Y aparece esto. Es decir, debería saber sobre conceptos bases de derechos humanos. Debería saber las características, la noción de sujeto de derecho, los principios generales, las obligaciones del Estado, las obligaciones de las personas en torno a derechos humanos. Debería saber sobre institucionalidad de protección a derechos humanos. ¿Cuáles son las instituciones que protegen los derechos humanos? Para saber a quién recurrir. Debería tener elementos de fortalecimiento de la democracia, concepto de ciudadanía, participación ciudadana, Estado de Derecho, imperio de la ley, democracia y derechos humanos, etc. Debería tener conocimiento sobre la memoria histórica de violación a los derechos humanos en la historia nacional, el reconocimiento de las violaciones por parte del Estado, la redignificación de las víctimas, la injustificabilidad de las violaciones a los derechos humanos, las garantías de no repetición y la promoción del pluralismo. Debería tener elementos de educación para la paz, resolución pacífica de conflictos, capacidad de adoptar decisiones ponderadas, la valoración de la paz, defensores de derechos humanos, prevención de abuso y violencia. Debería saber sobre el principio de igualdad y no discriminación, con todos esos elementos y todos los grupos a los que particularmente debería poner atención. Debería tener educación medioambiental y educación sexual en los puntos que allí se mencionan.
40 temas agrupados, o 40 contenidos agrupados en 8 grandes temas. Lo que hicimos fue entonces revisar cómo está esto en las bases curriculares. Y ese es el cuadro que allí aparece. Les voy a contar brevemente y podemos conversar un poco si quieren sobre esto, pero aquí están las dimensiones que provienen de la matriz. El único que está desagregado es el de igualdad y no discriminación, donde se desagregó por los grupos. Y aquí están los cursos, por así decirlo, la educación parvularia de segundo ciclo, de primero a octavo básico y de primero a cuarto medio. Y estas son las asignaturas, están marcadas con colores. Los triángulos expresan cuando el contenido está asociado al desarrollo de una habilidad. Los puntos que están llenos corresponden a cuando es una alusión directa, y los puntos que son como una especie de picarón, tienen un orificio al medio, es cuando es una alusión indirecta al contenido. Viendo eso, ¿dónde dirían ustedes o qué tema dirían ustedes que está más incluido en las bases curriculares? ¿Y cuál menos? ¿Qué cosas les llaman la atención? ¿Cuál les parece que está más incluido? Educación para la paz, por ejemplo, es uno de los temas que está muy incluido, ¿no? Está a través de todos los cursos, con desarrollo de habilidades, con contenido específico, etc. ¿Qué otra cosa les llama la atención? ¿Dónde no hay nada? ¿Ah? Derecho de las personas con discapacidad. No tiene ninguna inclusión curricular. Ninguna. Ni directa ni indirecta. Eso es un tema que preocupa porque el 12,5% de la población nacional tiene alguna discapacidad, según datos oficiales. 12,5%. Y como hoy día por temas de cobertura escolar, de 100 niños que deben estar en la escuela en educación básica, 100 niños están en educación básica, ¿o no? ¿Es así? Tenemos cobertura casi 100%. Eso significa que cualquier prevalencia que se piense está en la sala de clases. Es el docente que está ahí, lo tiene en la sala de clases. Si usted piensa que hay un 12,5% de personas con discapacidad, ese 12,5% está en la sala de clases. Si usted piensa que hay un, no sé, 1, 2, 3% o 4% de familias que tienen algún conflicto con la justicia, ese porcentaje de alumnos está en la sala de clase. Si usted piensa que hay no sé qué porcentaje de población migrante, ese porcentaje está en la sala de clase. De población indígena, ese porcentaje está en la clase. Están todas las prevalencias, no hay ninguna que falte. El problema es si falta en el currículum. Ese es un problema. Porque si no está en el currículum, eso está invisibilizado. Y eso constituye un desafío de cómo lo hacemos visible. Cómo desarrollamos una institucionalidad, unas normas, unas prácticas, unos saberes que nos permitan relacionarnos con la diversidad que hoy día está en la sala de clase. Que la diversidad somos todos. Es un cuadro que se tiñe más de rojo que de otro color. ¿A qué corresponde ese color? ¿A qué asignatura? Historia y ciencias sociales. Es un currículum que además está concentrado, no es tan transversal. Y seguramente hay algunas asignaturas que no aparecen nunca en el currículum escolar. Entonces parece que la carga de la construcción de la ciudadanía que nos hablaba el vicerrector parece que corresponde a algunos docentes y no a todos. Y ahí hay otro desafío, cómo pensar la escuela o la institucionalidad desde ese punto de vista. Bueno, hay muchos análisis que uno puede sacar de esto. Aparecen con claridad algunos elementos que están poco integrados. Por ejemplo, los conceptos básicos de derechos humanos están poco integrados porque recién aparecen en quinto básico.
y con algunos vacíos se proyectan hasta cuarto medio, pero llama la atención que los conceptos básicos de derecho humano comienzan a tratarse en quinto básico, sin embargo, anteriormente se habla o se tratan algunos temas, pero sin una perspectiva clara. Hay algunos conceptos que están integrados, el fortalecimiento de la democracia está integrado, y eso es una buena noticia. La educación para la paz y la igualdad y no discriminación aparecen como conceptos también integrados. Los derechos de los pueblos indígenas aparecen poco integrados. Los derechos de los migrantes, de las personas con discapacidad, no integrados, no poco integrados, no integrados. Y otros grupos de especial protección no integrados también. En términos generales, hay 350 oportunidades de trabajo desde la educación preescolar a cuarto medio. Estas son las buenas noticias. Más o menos el 40% de los objetivos de aprendizaje transversal se relacionan con la educación en derechos humanos. Hay una alta integración de temas vinculados al principio de igualdad y no discriminación. Se logra una transversal y recurrente integración de alusión a la educación para la paz. Se establece un vínculo directo entre democracia y derechos humanos. Hay alta frecuencia de temas ligados al cuidado del medio ambiente y se incorpora el tema de la memoria en la educación media. Entonces, cuando uno piensa un poco, una vez escuchaba por allí un chino que lo entrevistaban y decían la diferencia entre ustedes y nosotros, porque ellos los acusan que no respetan los derechos humanos, dice es que ustedes acá en Chile lo escriben, pero no lo respetan. Y nosotros en China no lo escribimos y tampoco lo respetamos. Y lo que respetamos se cumple. Acá en Chile, aunque esté escrito, no se cumple. Entonces, cuando uno plantea, esto es una reflexión, no es, porque esta es la realidad, digamos. Yo ¿qué puede hacer uno frente a lo que tiene, ¿no? La reflexión es que, en general, cuando uno piensa en el derecho a la educación, lo que uno se cuestiona es si realmente es un bien público. Si la educación es un bien público. Si fuese un bien público, los bienes públicos tienen dos características teóricas. Dice que son no excluyentes y no rivales. Ese es el típico ejemplo de un alumbrado público, ¿no? No excluye a nadie y varias personas lo pueden usar al mismo tiempo, ¿cierto? No discrimina. Un faro, tal vez sea un mejor ejemplo. El faro no excluye a nadie, varios barcos lo pueden usar al mismo tiempo e inclusive se dice que podría haber una tercera característica, es no rechazable. ¿Quién podría negarse a ver el faro? Entonces, cuando uno piensa en esta educación que tenemos hoy día, ¿no? Cierto que también hay un derecho prestacional, una libertad de elección, pero la pregunta es ¿cuántas personas tienen derecho a elegir? Porque cuando tenemos hoy día una educación donde cuando yo estoy limitado por recursos y digo, mira, en realidad no puedo pagar nada y tengo que acceder a un tipo de educación. Entonces, o si puedo pagar hasta 90.000 pesos, 80.000, tengo otro tipo de educación, lo que uno encuentra entonces es que ya se está produciendo algún tipo de exclusión. O sea, esta educación que debiera ser un bien público pasa en algunos momentos a ser un bien privado, cuasi privado tal vez en el caso de la educación particular subvencionada y privado en el caso de la educación particular pagada. Entonces, ahí ya uno empieza a encontrarse con un primer punto de tope en el modelo. Lo que yo les contaba de Estados Unidos, les conté una parte nomás. Lo que me dijo el profesor, en Estados Unidos hay dos tipos de educación. Los que tratan de salvar el alma y los que tratan de salvar la mente. Los que quieren salvar el alma lo pueden hacer, pero no con platas públicas. Porque la educación pública norteamericana está para salvar la mente y formar al ciudadano norteamericano. El problema que yo veo hoy día en nuestro país es que aquel que quiere hacer su propia misión, ¿cierto? Yo me crié en eso y estaba muy de acuerdo antes de llegar a Estados Unidos. Me parecía fantástico que los miembros de mi iglesia puedan ir al colegio de mi iglesia y no paguen. Pero el punto era, y este es tal vez el tema de fondo, lo que me explicaban a mí allá, que los gringos lo tienen bastante claro parece, dice, si nosotros les damos las platas a la iglesia, que es mi iglesia también, que es una iglesia gringa, ellos no van a formar ciudadanos norteamericanos, van a formar personas de su iglesia, bautistas, metodistas. Y lo interesante, decía él, es que lo hacen con platas públicas. Entonces, cuando uno empieza a pensar aquí, claro, estamos tratando de generar un currículo que sea transversal, pero no todos tienen que aceptarlo. Entonces, a mí me parece que tenemos un problema bien de fondo en el modelo chileno, que está muy bien descrito acá, que finalmente se dice, mire, yo no estoy pensando en un modelo estatal tampoco, sino que estoy pensando en un modelo de educación donde podamos generar entonces un sistema curricular que pueda ser transversal.
Y el que recibe platas públicas debiera tal vez tener la obligación de cumplir con ciertas condiciones y características. Hoy día se está tratando de hacer esta famosa tómbola, ¿no? Se le llama tómbola, pero es un modelo de elección que a mí me parece que es una forma de no discriminación. Pero también pasa el tema que pasa si yo entro y después no puedo pagar, ¿cierto? O me empiezo a quedar moroso. También en este caso el sostenedor va a tener el derecho a decir, ¿sabe qué? No puede seguir en este modelo. Entonces, a mí me parece que ahí el país un poco ha perdido el rumbo, ¿no? En este contexto, y estamos yendo hacia un modelo donde hemos segregado, y esa segregación yo creo que en el largo plazo no le va a hacer bien al país. Yo espero, y ojalá esto pueda ocurrir, y no estoy pensando en ningún modelo, estoy pensando en el modelo norteamericano, ¿no? que es lo más capitalista que hay, ¿no? Es decir, ellos defienden mucho la educación pública, tienen un principio muy de fondo. ¿Dónde formamos los ciudadanos? Aquí queremos formar ciudadanos con derechos humanos, pero parece que no lo podemos hacer en todos lados. Y los que dicen que en realidad quieren hacer algo, lo están haciendo con platas públicas. Entonces ahí hay algo que para mi gusto debiéramos reflexionar profundamente hacia dónde apunta este modelo y qué es lo que finalmente vamos a generar, porque hoy día, seamos sinceros, nos quejamos aquí en la universidad de que hay alumnos que no respetan nada, y puede ser que venga de un modelo tan individualista que finalmente no se interesó en el resto de las personas. Si uno que está finalmente metido en un modelo específico, dice ¿qué es lo importante? Importo yo, segundo yo, tercero yo. ¿Cómo hacemos nosotros para que esto sea público? Sea no excluyente, no haya rivalidad en el uso ni en el conocimiento. ¿Cómo hacemos nosotros como país? Ese tal vez es un desafío. No vamos a ser el único país que va a tener un modelo donde participan los privados. En Holanda también se hace, pero de manera distinta. No vamos a ser el único país del mundo que tiene salud privada, pero en otros países se hace de manera distinta. Entonces, me parece a mí que tenemos que repensar la forma en que finalmente estamos educando en las generaciones que vienen y con qué ciudadanos nos vamos a encontrar más adelante. Bueno, agradecer el comentario, digamos que yo creo que ha recogido muchos elementos. Yo solamente para finalizar, porque veo que no hay más consultas, comentar una cosa, y nuestro sistema educativo efectivamente ha tenido un par de mecanismos de discriminación que el Instituto los revisó en algún minuto y los señaló, 2011, que es el mecanismo de la selección y el copago. Y bueno, la reforma educacional incluyó la prohibición de ambos, y por lo tanto se avanza también, y hay que reconocerlo, en una educación crecientemente gratuita, digamos, y con sistemas donde sean más las familias las que elijan que sean los colegios los que elijan a las familias. Básicamente esa es la idea. Me parece que eso avanza en un sentido correcto. Y claro, no todos tenemos la misma capacidad de elección. Los niños y niñas que viven en, digamos, en comunidad, no sé, Laguna Verde, por colocar algún ejemplo cercano, o qué sé yo, en Putre, para colocar uno distante, o en San Juan de la Costa, no tienen claramente la misma capacidad de elección o las mismas oportunidades de elección que quienes viven en Santiago, en la comuna de Santiago o en la comuna de Providencia. Varía territorialmente. Bueno, el derecho a la educación tiene que ver con eso, precisamente con poder entender que cuando se está hablando del derecho a la educación se está hablando de que las personas puedan desarrollar plenamente su personalidad, sus talentos, sus capacidades, y que lo puedan hacer en igualdad de condiciones con otros. Básicamente es eso. Yo les agradezco la paciencia y el tiempo. Muchas gracias.